Y compartir. ¿Tienen ya en su pantalla las diapositivas? Hola, chicos. Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? Confírmenme, por favor, si ya está compartida la diapositiva. Yo puedo ver, ¿Sí? ver a usted. Dios, ya creo que hice. A ver, denme un segundito, por favor. Ahí está, perdón. Ahí sí. Ahí tienen las diapositivas, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Ya. Bueno, chicos, ahora sí. Está súper lento. Ya. Ya. Bueno, chicos, vamos a pegar una pequeña revisadita de la última información que se chequeó en las clases presenciales y también en la última virtual. El último tema que estábamos hablando era sobre los atractivos turísticos, ¿verdad? Habíamos ya analizado las diferencias entre atractivo, recurso y también con el concepto de destino. Ya pudimos diferenciar, ¿no? Con la información que teníamos, cuál era la diferencia entre un atractivo y un recurso, ¿no? Que básicamente eran las condiciones con las que cuenta el recurso que inicialmente se va a estudiar. Ha sido modificado ya por el hombre y también cuenta con infraestructura a su alrededor. En ese momento se convierte en atractivo. Y también lo más importante, que ya motiva una visitación importante por parte de los turistas, ¿no? Aquí está, bueno, el concepto de atractivo que ya habíamos revisado. Lo importante de esto eran las condiciones con las que cuenta el atractivo turístico, ¿sí? Asimismo, habíamos revisado una clasificación de los atractivos. Quedamos en que se clasifican en 5 subdivisiones de acuerdo a su naturaleza o a su funcionalidad. La primera subdivisión, como tienen en pantalla, tenemos los sitios naturales. La segunda son los museos y manifestaciones culturales históricas. Ya no vamos a ir detallando los ejemplos ni cuáles son, porque eso ya revisamos, ¿no? Vamos a hacer un repaso un poquito rápido para no quedarnos en el mismo tema. El tercero era el folclore, con todo lo que ello involucra. El cuarto, las realizaciones técnicas, científicas, artísticas, contemporáneas. Y finalmente, la quinta clasificación, los acontecimientos programados. De esto habíamos puesto también varios ejemplos y considerábamos que es un rubro muy importante que hoy en día está aportando a las diferentes ciudades que se están convirtiendo sobre todo en destinos de eventos y convenciones, ¿no? Esto reúne a muchas personas de diferentes ciudades, países. eh, Normalmente son acontecimientos temáticos, como lo son congresos médicos, congresos religiosos, eventos deportivos, exposiciones, etcétera, ¿no? Y hablando ya en el ámbito turístico, pues decimos que es un aporte muy importante de desarrollo para la localidad. Esto ya lo habíamos analizado, era uno de los ejemplos. Supongo que ustedes, como quedamos la clase anterior, ustedes ya revisaron el manual, ¿verdad? Eso tenían el documento PDF, esa era su tarea de la semana, revisar el manual de jerarquización de atractivos, que es obviamente una herramienta técnica que nos da el Ministerio de Turismo, en este caso, para que los que estamos involucrados en el turismo tengamos mayor facilidad de trabajo, ¿no? Supongo que también revisaron los videos. ¿Qué les pareció los videos que tenían en el material, chicos? Sí, revisaron que eran 2 expertos del Ministerio de Turismo en lo que nos resumían la información que revisamos, ¿no? Lo importante de los atractivos y para qué se jerarquiza. ¿Alguien de ustedes, por favor, me quiere dar un comentario de los videos o qué le pareció y sobre todo la información clave que obtuvimos de ahí? Ahora sí pueden ponerle audio la persona que quiera opinar. Ninguno. No se peleen, chicos, hay espacio para todos. Se tomaron muy a pecho lo del silencio, ¿qué? Bueno, yo supongo y confío en realidad en su responsabilidad de que sí revisaron la información, ¿no? Y también con Olguita en la clase presencial que tuvieron la semana pasada lo consolidaron, ¿no? Del tema de jerarquización de los atractivos,
podemos resumir de igual manera de que contamos con herramientas técnicas, ¿verdad? Lo que ustedes tuvieron para revisar son herramientas técnicas de las cuales tenemos acceso, como lo es la guía metodológica, ¿no? Que nos sirve para, en primer lugar, identificar los atractivos, ¿sí? Cuando ya identificamos a los atractivos, realizamos un levantamiento de los mismos, es decir, en base, darle un valor ya real a ese lugar, a ese atractivo que estamos analizándole, pero con criterios homologados, ¿sí? ¿Qué significa criterios homologados? Es decir, criterios estandarizados a niveles técnicos. Esto ya les voy a explicar un poquito más a detalle porque el tema de la jerarquización es bastante complejo, ¿no? El tema de la jerarquización va básicamente a ser estudiado ya por el ente de control, que en este caso a nivel nacional es el Ministerio de Turismo. Por algo ellos crearon esta herramienta. Pero nosotros como guías, también los operadores, también los empresarios tienen que analizar muy bien este tema para poder trabajar en conjunto por el desarrollo del turismo, ¿sí? Hablábamos que cuando hacemos el levantamiento de atractivos estamos analizando criterios técnicos, ¿no? Homologados para evitar la subjetividad de criterios, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos intentando analizar un atractivo, pero el factor humano que somos nosotros o el técnico que lo va a realizar tiene criterios un poco subjetivos, es decir, internos a la persona? Cuando alguien, por ejemplo, tiene cierto afecto a un lugar o es de ese lugar, es nativo de ahí o estudió ahí o tiene afectos personales, ¿no? Se puede desvirtuar la ponderación de rangos que va asignado al criterio, ¿sí? Todo esto estoy hablándoles en base al documento que ya lo revisaron, ¿no? Si me están entendiendo las ponderaciones, los criterios, todo eso que estaba ahí en la materia, chicos. Entonces, con este tipo de herramientas nosotros podemos estandarizar para poder darle el valor real que va a tener un atractivo, ¿sí? Ahora, en cuanto a las herramientas que nos da el Ministerio de Turismo, en este caso tenemos tres. La primera que ustedes ya la revisaron, que es, digamos, la más teórica, la donde está la información a la cual ustedes se van a basar al momento de ir registrando e identificando la información. Es la guía metodológica, ¿no? El segundo es la ficha para ya crear los atractivos. Ese documento yo les voy a subir después de la clase a la plataforma. Y la tercera, asimismo, es la guía de levantamiento de las fichas de accesibilidad al atractivo, ¿sí? Estas son ya un poquito más detalladas y más largas. No las vamos a trabajar en la clase de sistemas porque esa no es nuestro ámbito de estudio, solamente lo vamos a conocer superficialmente, ¿sí? Ahora, cuando ya analizamos para qué vamos a jerarquizar, qué significa jerarquizar y con qué contamos para jerarquizar atractivos, vamos a ir ya ahora sí a las etapas y al procedimiento. Decimos que para jerarquizar los atractivos turísticos en el Ecuador tenemos dos etapas o se realizan dos etapas, ¿sí? La primera, que es el levantamiento de los atractivos, y la segunda, la identificación, ¿sí? Dentro de la primera etapa, asimismo, tenemos dos fases. Aquí gráficamente la vamos a entender de una mejor manera. En la primera etapa vamos a tener dos fases en las que podemos involucrarnos los empresarios, los guías, los operadores, así como los organismos descentralizados como son los GATS cantonales, parroquiales, etcétera. Y la tercera fase es ya las matrices que realiza el Ministerio de Turismo. En eso nosotros no tenemos nada que ver porque eso es ya más técnico del Sistema Nacional de Turismo. Esto en la primera etapa. Y en la segunda etapa realizamos la identificación de los atractivos y la tipificación de espacios turísticos, ¿sí? Eso, chicos, está en las fichas que se les va a subir, es decir, en las tres fichas que ustedes van a tener como herramientas de consulta también, ¿sí? No vamos a trabajar en eso porque es un tema ya para el tema de proyectos, para el tema de diseño de rutas mucho más complejas que lo estudiaríamos en carrera larga. Si no, en 40 horas es imposible hacerlo. Estamos hasta ahí, chicos. Aquí, como les decía, tenemos las fases de levantamiento del registro,
a partir de la Entidad Nacional de Turismo, que es el MINTUR, ¿verdad? La fase 1. Todo esto ya revisaron ustedes en la clase presencial el sábado, ¿verdad? Confírmenme, por favor, los chicos de Ibarra y Quito, si ya revisaron esto. No, no me confirman nada. Estamos todos calladitos. No quiero perderme ni saltarme ningún tema. Ya. Chicos, aquí lo importante es, en el tema del levantamiento de la información, quería acotarles temas puntuales, ¿no? Que cuando estamos realizando este tipo de trabajo, es importante ver cuáles de estos elementos tienen las mejores condiciones, porque también esto va segmentándose, ¿sí? No es que vamos a poner en un inventario de atractivos turísticos, en una jerarquización, todo lo que nos aparezca al frente, ¿sí? Debemos buscar siempre lo que más tenga la condición, la mejor condición que aporte al desarrollo turístico de la localidad. Asimismo, cuando hablamos en los pasos que debemos seguir, como tienen en la pantalla, y hablamos de clasificación de los atractivos, son procesos en los que vamos también a realizarlo por etapas. Por ejemplo, en la recopilación de información primaria, que es el trabajo en campo, cuando vamos al lugar, cuando vamos a hacer verificaciones in situ, es decir, en el lugar que vamos a estudiar, analizar o hacer el levantamiento. El paso 3 aquí es la verificación con información secundaria. Esto es muy importante también porque aquí se realiza la confirmación de la información que ustedes están analizando teóricamente, ¿no? A través de entrevistas a los lugareños, a las comunidades, a las instituciones que están involucradas, como los GATS, las juntas parroquiales, etcétera. Y todo eso va documentado también con videos, fotografías, el tema del GPS, etcétera. Ahora, para el tema de los criterios de evaluación también tenemos el análisis de los atributos del atractivo y la oferta del atractivo, ¿sí? Asimismo, vamos a analizar los índices de competitividad y finalmente se le va a dar una ponderación. ¿Se acuerdan la ponderación que se les daba cuando estábamos revisando el cuadrito sobre 100? Eso es la ponderación, ¿sí? Cuando analizamos las características, los estándares que están en la guía metodológica y a nuestro atractivo le vamos otorgando esos puntajes. Esa es la ponderación que va obviamente por la importancia de ese atractivo. Aquí tienen ustedes, chicos, algunos de los criterios de ponderación, ¿no? La accesibilidad, la planta turística, los servicios, las políticas y regulaciones. Esto también es muy importante cuando analizamos los atractivos, porque hay lugares que se prestan para poder desarrollar actividades un poco más amplias y lugares que son mucho más cerrados. En el Ecuador, ¿qué ejemplo podríamos pensar que son mucho más restrictivos o cerrados en el tema del desarrollo? O podríamos decir, no exactamente en el desarrollo, sino para realizar actividades, puede ser los lugares que pertenecen al SNAP, que es el sistema de áreas protegidas, ¿verdad? Tienen regulaciones adicionales a otros lugares que ya sean públicos y privados, pero cuando pertenecen al sistema del SNAP, son ya áreas protegidas que tienen otro tipo de manejo, ¿sí? Eso ya lo van a revisar en las otras materias. La ponderación de criterios, esto también ya lo revisaron ustedes en el documento, ¿sí? Los puntajes que se le va a dar sobre 100 puntos del atractivo en base a cada uno de los criterios y tienen su respectiva descripción en cada uno de ellos, ¿sí? Esto ya ustedes, es su trabajo autónomo, revisarlo ya con un poquito más de interés en casa. Finalmente, cuando se ya jerarquiza el atractivo de acuerdo a los rangos que ustedes lo asignaron, si tenemos un atractivo que va entre 76 a 100, es de categoría 4, es decir, es un atractivo de muy alta visitación y de mucha importancia, no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. La jerarquía 3, obviamente, es una jerarquía menos, la 2 y la 1, y finalmente, cuando no llega a 10 puntos, es netamente un recurso, ¿sí? Esto es importante también que consideremos en los atractivos que cuentan sus respectivas localidades o cuando desarrollemos proyectos internos de su localidad, de su ciudad, de algún proyecto particular privado, ¿no? También consideren eso. Si tenemos atractivos que van en un rango 1 a 2, por ejemplo, quiere decir que a lo mejor no va a tener una alta visitación. Entonces, ¿qué tipo de proyecto vamos a emprender?
Yo no me puedo mandar un resort, un spa, una hostería, un sinfín de actividades cuando estamos hablando de recursos tan pequeños que no van a generar la visitación que nos genere la respectiva rentabilidad. ¿Sí, chicos? Aquí tienen las descripciones de cada una de las jerarquías, que eso me imagino también ya lo revisaron en clase. Y finalmente, eso, lo de las jerarquías, ¿sí? Bueno, luego de este pequeño resumen que espero les haya aclarado un poquito más del tema esto de la jerarquización, les animo bastante a que visiten la plataforma en la materia, va a estar, como les digo, cargado el resto de recursos para que ustedes puedan ya analizarlo y les sirva de utilidad para sus respectivos proyectos. Ahora vamos a estudiar las dos últimas unidades teóricas de la materia para finalmente la siguiente clase terminar en el caso de los de Quito y Barra con la salida técnica, consolidando los conocimientos adquiridos y con los chicos de acá del sur. Vamos a hacer las presentaciones de los trabajos enviados, de los talleres y el examen final, ¿sí? Ahora vamos a analizar la unidad 5. En el tema de la unidad 5 vamos a revisar todo lo que es de infraestructura, ¿sí? Que se refiere básicamente a las instalaciones en general, ¿sí? No a la infraestructura netamente turística, sino a la infraestructura general, que si ustedes recuerdan, según el criterio de Boulogne, eran los 6 elementos del sistema, entre ellos la infraestructura general, porque ya analizamos anteriormente la infraestructura turística. Cuando hablamos de infraestructura general dentro del turismo, estamos hablando de las instituciones, básicamente este es el truco, de las instituciones que no fueron creadas específicamente o direccionadas para el turista, ¿sí? Son las instituciones, los entes, las redes, los sistemas que están ahí para el desarrollo netamente de la ciudad, pero que obviamente permiten que el turista disfrute también de sus servicios y haga uso de ellos, ¿sí? En otras palabras, son los servicios básicos, el sistema vial, el transporte, los puertos, aeropuertos, alojamiento, todo el tema de gastronomía, servicios para actividades culturales, entretenimiento, lúdicas, comercios. Aquí entra también el servicio de protección al turista, entre otros, ¿no? Como les digo, beneficia tanto a la población local como a los turistas, pero no fue creada específicamente para el turismo, ¿sí? Por ejemplo, los bomberos no fueron creados para el turismo de la ciudad de Cuenca o de Quito o de Ibarra. La policía tampoco. El hospital del Seguro Social que hay en cada ciudad tampoco. El hospital público mucho menos, ¿no? Pero dado el caso, los turistas hacen uso de ellos. Asimismo, los terminales terrestres, los terminales aéreos, los puertos marítimos, los parques, por ejemplo. Hoy en día aquí en la ciudad de Cuenca se crearon, por ejemplo, varios megaparques para los cuencanos, pero se han convertido a su vez en atractivos turísticos para la ciudad. En uno de ellos crearon un mirador súper alto, cerrado también, que se puede, como les digo, es un mirador para la ciudad, así como otros parques que están ubicados en puntos estratégicos, ¿sí? Igual, con los demás asuntos, como les decía, por ejemplo, la protección al turista. En varias ciudades tenemos lo que es la Guardia Ciudadana, que a su vez no fue creada para el turismo, pero si a un turista le asaltan, le roban, necesita algún tipo de asistencia, obviamente ellos van a hacer uso de los mismos, ¿sí? Tenemos claro el concepto, ¿verdad, chicos? Aquí podemos ver en este pequeño gráfico varios de los entes que les estoy mencionando, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, el sistema educativo también, los aeropuertos, la policía, los hospitales, clínicas públicas, privadas, sistemas de vigilancia, bomberos, estaciones de servicio, agua potable, taxis, absolutamente todo, ¿no? Los sistemas de transporte, alumbrado, alcantarillado, etcétera. Tenemos clarísimo ya el concepto. ¿Cómo funciona cuando hablamos de infraestructura y ya en el ámbito turístico? Esto es una situación mutua, gobierno e instituciones privadas, ¿sí? Cuando el gobierno realiza inversiones en infraestructura turística, ya sea el gobierno local o nacional, se crea un círculo beneficioso también para el ámbito privado, ¿no? Porque ahí nosotros podemos realizar nuestras actividades como los guías, como el transporte, como los hoteles, restaurantes, etcétera. Y a su vez, cuando nosotros llegamos a nuestra inversión privada,
lo mismo que les decía, hoteles, guías, restaurantes, centros de diversión, etcétera, las ganancias sociales que se producen en la localidad incrementan, ¿no? Eso es un ganar-ganar. Tanto gana el gobierno como la parte privada. Así funciona, chicos, la estructura. Ahora, es importante que consideremos como actores primarios de la actividad turística en nuestro país que este desarrollo se va a dar generalmente cuando hay una gestión, ¿sí? De ambos lados, como les digo, tanto público como privado. Pero esta gestión no solamente debe quedarse en el tema de creación, porque es muy fácil crear la infraestructura, ¿no? Son millones de dólares de inversión o miles en el caso privado, pero si a eso no se le da un respectivo mantenimiento y se crean planes estratégicos, ustedes saben que todo lo físico se deteriora. Entonces eso va a hacer que el destino ya no sea tan cómodo y los clientes ya no se sientan satisfechos, en este caso nuestros turistas, ¿no? No sé si me hago entender. Cuando hay la inversión, tanto pública como privada en infraestructura para el desarrollo turístico, tiene que haber también planes estratégicos de mantenimiento y de gestión, ¿sí? Para que se vaya desarrollando de una manera sustentable. Los tipos de infraestructura, esto solamente como conocimiento, tenemos la infraestructura tipo red, que vincula y resuelve necesidades internas de las poblaciones, como los que ya mencionamos anteriormente, y las de sistema, que son las dotaciones de salud, educación y vivienda. ¿Sí? No han sido creadas para los turistas, pero ellos pueden hacer uso de los mismos. Aquí tenemos en este gráfico la categorización de la infraestructura, ¿sí? Tenemos el tipo, subtipo y los ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos en primer lugar el transporte con su subtipo aéreo, terrestre y acuático, ¿sí? En el país tenemos, creo, y conocemos todos, identificamos los diferentes subtipos de transporte, ¿no? Tenemos aeropuertos, tenemos terminales, tenemos redes viales y también tenemos puertos marítimos en los lugares, sobre todo de la costa, ¿no? Puertos como Manta y de Guayaquil. Ahora, en los servicios básicos tenemos asimismo agua, alcantarillado, residuos sólidos y energía, ¿sí? Todo lo que es agua, luz, con las respectivas instituciones encargadas de lo mismo, ¿sí? Obviamente, aquí es importante recalcar que hay ciudades que tienen un mejor desarrollo en este tipo de servicios que también convierten a ese destino mucho más potencial para el turismo internacional, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Cuenca, tiene muy buenos programas en el tema de agua potable, alcantarillado, se dice que es una de las mejores aguas a nivel de Sudamérica. Eso no solo contribuye también, aunque ustedes no lo crean, al turismo, sino también para que muchos turistas y muchos otros extranjeros lo tomen como un destino de retiro, ¿sí? Si han escuchado, ciudades como Vilcabamba, Cuenca, Ibarra, se han convertido en ciudades para los expats. Finalmente, en el tema de comunicaciones, tenemos lo que son la telefonía fija, la telefonía móvil, todo lo que es comunicación y redes, ¿sí? El internet, todo lo que es comunicación para una ciudad, ¿sí? Todas las facilidades que tiene la ciudad. Aquí tenemos un poquito en gráficos, ¿no? Lo del tema del transporte, aeropuertos, las redes viales, los terminales terrestres y los puertos marítimos, solamente para que tengan más claro el concepto. Los servicios básicos, las plantas de tratamiento de agua, las empresas ya sean municipales o estatales de alcantarillado, de agua, de electricidad, etcétera. Comunicaciones, las más conocidas en nuestro país. Y eso básicamente en infraestructura. ¿Tienen alguna duda, algo en esta unidad? Esta unidad es bien cortita y concisa, ¿no? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran aclarar? ¿Sí? No. Ahora sí están bien calladitos, chicos, me desespero. Ya. Entonces, continuamos finalmente con la unidad 6. Ya ven, hoy día vamos a acabar prontito, creo. A ver, en la unidad 6 vamos a ver todo lo que es la infraestructura turística. ¿Qué entienden por infraestructura, chicos? Ahora sí, por favor, ¿qué entienden por infraestructura?
Perdón, superestructura. Ya me hicieron perder también. ¿Qué entienden por superestructura turística, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? Ahora sí se tomaron a pecho lo de estar calladitos. Qué bestia, chicos, no me participan en la clase hoy día, verán, tienen 0. Ya, bueno, profe, buenas ¿Ya? noches. Buenas Registrándome noches. recién. ¿Ya? Edwin les saluda. Como superestructura turística, más o menos, bueno, no, recién me estoy reportando, ¿no? Que más o menos sería la regulación de lo que es las actividades turísticas, la coordinación en lo que es el turismo, los paquetes, como ser si es un kayak, puede ser eso, o Mm, si es una escalada, o si es que es un recorrido en las iglesias, en los centros, en el centro histórico de la ciudad, me refiero en Cuenca. ya, bueno, eso es en cuanto a operatividad. Sí, estamos hablando de eso ya de paquetería, de operatividad turística, de operación, ¿sí? Eso ya entraría dentro de productos y de paquetes, ¿ya? La superestructura, chicos, es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan y coordinan la actividad turística. Tan sencillo como eso. Todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el turismo. Pero se llama superestructura. Cuando escuchamos la palabra super, estamos hablando de algo grande, de algo global, ¿no? Porque efectivamente dentro del turismo existen instituciones como la OMT, que no solamente regulan el turismo, por ejemplo, en el país, como el Ministerio de Turismo, sino a nivel global, ¿sí? Esto es un tema súper grande, chicos. Esto es un tema que muchas veces tendríamos que dedicar horas para ir estudiando cada uno de estos entes, pero básicamente los principales como conocemos y lo que debemos manejar como guía son la OMT, el Ministerio de Turismo, los respectivos GATS municipales descentralizados que manejan la actividad turística en cada una de sus ciudades, como en Cuenca la Fundación de Turismo para Cuenca, en Quito el Quito Turismo y en Guayaquil, se me va cómo es el nombre, Guayaquil... Guayaquil Turismo creo que se llama, porque recién le cambiaron también el nombre de de esta entidad municipal, ¿sí? Esto funciona básicamente a través de los municipios. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el Ministerio de Turismo a nivel nacional, que es el ente regulador, y ya vamos a verle más adelante, pero también nos regula a nivel local otra institución? ¿Sí? Muchas veces tenemos esto, sobre todo los empresarios de turismo y los guías, nos pasa muy seguido, los de Quito deben conocer muy bien, los de Ibarra, y aquí en Cuenca también, eh, el control que tiene tanto la Fundación como el Ministerio de Turismo y cómo los dos entes deben trabajar en conjunto para que sea coordinada la actividad y podamos saber a qué atenernos los que trabajamos en esta actividad, ¿sí? A ver, se nos va a cerrar la reunión, les voy a cerrar esta porque la otra estaba creada a las 8:30 y continuamos para cerrar este tema, ¿sí, chicos? Por favor, ya les ingresen con el primer link que les envíe. Ya. Denme un segundito que ya se me perdió hasta cómo cerrarle esto. Ya, chicos.